Muy bien, ahora estamos llegando a la última parte de este bloque de sesiones de este viernes con la conferencia magistral que va a ser dada por dos personas, Thierry Lescaut y Denis Loyer. Thierry, yo no sé si después del homenaje que recibo ayer en Acrobat, todavía hay que presentarlo, pero en dos palabras, es un agrónomo con experiencia muy alta en cultivo de musáceas y muy específicamente en plátano. Ha trabajado en más de 50 países de América Latina y África. Y olvidé decir que él trabaja en CIRAD, en una unidad de investigación dedicada a sistemas de cultivo de banano, plátano y piña. Está acompañado por Denis Loyer. Denis Loyer tiene dos papeles, dos retos en CIRAD también, en la misma unidad de investigación. Primer es correspondiente al CIRAD para todo el sector banano y plátano, pero su primer función, su corazón, está en el estudio del mercado bananero en Europa. Es probablemente la persona al mundo que conoce mejor este mercado, porque tiene un servicio que se llama Observatorio de los mercados de frutas en Europa, que lleva estadísticas al día de todo todo este mercado. Y también él es editor de la revista Fruitrop, que yo supongo que muchos de ustedes la conocen. Y sí, aquí podemos verla. Y entonces Thierry y Denis van a hablarnos hemos hablado mucho de todos los desafíos que enfrenta el banano en la situación actual, especialmente en el mercado europeo, que hemos visto que es más del 70% del mercado del banano. Y entonces la presentación que ellos van a dar se llama Acceso al mercado europeo, la sostenibilidad en el centro del debate. Oh, Luc, te olvido decir que habíamos anotado Carolina Dawson, que algunos conocen, pero ella no quería venir aquí, se fue más bien en Colombia. Ok, gracias. Gracias, Luc. Agradecemos a la organización por la calurosa acogida. La última vez que presentó un análisis de la situación del mercado europeo del banano fue en Medellín en 2010. Y tras la presentación, un amigo colombiano, Juan David Alarcón, sacó un rosario y pidió a los asistentes que rezaran para que no ocurriera lo que habíamos anunciado. Por desgracia, nuestras previsiones parecen cumplirse y los retos a los que se enfrenta el sector del banano de exportación son críticos. Durante nuestra presentación de hoy, trataremos de compartir con ustedes nuestros análisis de la situación, pero también dar nuestra visión del camino que debe seguir el sector para garantizar su sostenibilidad a fin de no retomar el mismo rosario que hace 12 años. Ok.
Por lo tanto, nuestra presentación se organizará en dos partes principales. La primera se dedicará a describir los principales balances comerciales al estado de los mercados, la situación de la demanda en Europa, los principales retos del sector, los precios, los volúmenes, todo eso. Se analizará esto a través de las fuerzas del cambio que organizamos en 5 partes. La segunda parte de Thierry, disculpe, estará dedicada al camino de la innovación que el CIRAD propone al sector, porque a cada dificultad corresponde oportunidades. En primer lugar, el tema del mercado europeo. La prueba es sencilla y deprimente. Aquí tiene la evolución del barómetro de precio de importación en Europa que evaluamos cada semana en nuestro observatorio. En 2021, nunca ha estado tan bajo en una media anual, ya que ha llegado penosamente a 11,4 euros por cara. Tampoco ha sido nunca tan baja semanalmente. El fondo de 10 euros, aquí, se cruzó en la semana 33 de 2021 y fue la primera en nuestra historia. A lo largo plazo, el desplome del precio europeo es de 2,7 euros por caja entre 2015 y 2021. El mercado europeo, al final, es uno o el más competitivo del mundo. Las otras constataciones son que, primero, que hasta 2006 o 2017 había una relación, eso es el abastecimiento del mercado europeo y eso son los precios al nivel importador. O sea que había una relación positiva entre el volumen y los precios comercializados en el mercado europeo, como se puede ver aquí. Segundo, a partir de 2018 podemos ver que se ha alcanzado el punto de ruptura, que corresponde a un abastecimiento medio entre 6,5 y 6,7 millones de toneladas. A partir de este punto, podemos ver que los precios a la importación empezaron a caer de manera constante y fuerte para llegar al mínimo de 2021. Vimos que el mercado ha crecido muy fuertemente y que este crecimiento fue de manera casi exclusiva la responsabilidad de las orígenes latinoamericanas. Estos orígenes exportaron en 2010 3,5 millones de toneladas en Europa y 10 años después 5 millones. En el mismo tiempo, la producción ACP, o sea que África, Caribe, y la producción europea queda al mismo nivel de 1,7 millones de toneladas. Puede ver en este gráfico el crecimiento de la cuota de mercado en un mercado que ha crecido mucho. La aumentación del cuota de mercado latinoamericana, que se llama dólar en Europa, que pasó hasta 74,3% del todo el mercado europeo.
¿Cómo explicar esta depreciación de los precios? Dos razones a esta bajada. Una oferta mundial que ha aumentado considerablemente en la última década, como se puede comprobar a través de la evolución aquí de las exportaciones de los Big Four orígenes, o sea que Ecuador, Colombia, Guatemala y Costa Rica. Estos 4 orígenes ponen en el mercado 244 millones de cajas más en este periodo. Pero también hay una receptividad muy diferente de los mercados a esta sobreoferta mundial. Nos podemos ver que una gran parte de esta sobreoferta se destina no en la totalidad de los mercados mundiales, pero primero a los mercados abiertos y sobre todo a Europa, como se puede ver aquí. En el mercado abierto, el resultado es que el precio baja ante el aumento de la oferta. Eso es un mecanismo muy sencillo. Otra razón de la bajada de precio en Europa fue para mí la desregulación del mercado europeo, que jugó como una máquina de destrucción del valor. Recordamos que el descenso del arancel de 176 € por toneladas a ahora 75 euros entre 2010 y 2021 le ha devuelto al grupo de los 8 orígenes aproximadamente 3.500.000 millones de euros cada año. Este descenso del arancel da al mercado 500 millones de euros al mercado. Un montón de dinero que corresponde más o menos a 1.8 € por cara, que se convierte totalmente en una bajada del precio. Los otros factores, fuerte competencia sobre oferta, hago lo que queda hacia el euro para ir a la depreciación que hemos visto en las primeras diapositivas, que está de 2.7 € por cara. La conclusión de eso es que la parada organizada del arancel y el mercado abierto, que el resultado ha distribuido valor para los más frágiles del sector. Nos podemos hacer la misma observación, y voy a ser muy rápido sobre este tema, para los mercados del banano orgánico, del banano comercio justo. Una bajada general y masiva, como se puede ver aquí en la evolución de los precios de esta gama de producto en el mercado francés. Esos son precios al nivel de importación. Un ejemplo de destrucción del valor, no solamente a la importación, pero también al consumidor. Aquí tenemos la evolución del precio al nivel importador. Eso es el precio curante. Y eso es el precio al nivel importador, disculpe, constante. O sea que tenemos en cuenta la inflación aquí en Francia. Y podemos ver que en este periodo se destruye 30% del valor añadido en este sector.
Nunca un sector se enfrenta a una destrucción del valor tan fuerte. Hay otros factores que tomar en cuenta. Aquí un ejemplo del efecto del tipo de cambio sobre el precio que gana un productor o un exportador. Aquí, por ejemplo, tenemos el nivel 100, es un índice, y solamente a causa de la variación, de la evolución del tipo de cambio, se dobla en 15 años. O sea que el tipo de cambio juega muy fuertemente un papel en este mercado. Muy rápidamente, otros factores que refuerzan la grave situación del sector es la evolución mala, negativa de los costes de producción. No voy a decir más, pero podemos ver aquí índices sobre abonos, la energía, el precio de los contenedores, todo eso es una actualidad muy fuerte y que la guerra en Ucrania refuerza también. La deriva de los costos de producción ha llevado a algunos tipos de agentes de la cadena de valor a movilizarse en América Latina, África y también en el Caribe. Ustedes saben perfectamente eso por participar fuertemente. Pero se necesitan pruebas y transparencias para convencer a los actores de la cadena de aumentar los precios de compra. Prueba para desmontar la deriva de los costos de producción y no solamente denunciarla. Lamentablemente, el hecho de que el trabajo del Observatorio de Márgenes y Costes del CIRAD y del gabinete Le Basic, propuesto dentro del marco del Foro Mundial del Banano, se haya paralizado, demuestra que los actores no están dispuestos a aportar por el momento estos elementos al debate. Cambiamos de tema para abordar los requisitos de las políticas públicas que son de gran preocupación para la cadena. 3 ejemplos muy rápidamente para darle el clima de este mercado en Europa. El primer tema es el del Mancozeb, con reducción de la lista de pesticidas autorizados en la Unión Europea. El segundo tema es el aumento muy fuertemente de las iniciativas para una mayor sostenibilidad en las cadenas de valor, con el ejemplo de la iniciativa sobre cacao sostenible. Y eso es un ejemplo para mí muy interesante para el sector del banano. El tercer ejemplo es relacionado a los conceptos europeos como el Green Deal, la política Farm to Fork o la reciprocidad entre las normas de producción locales y de importación que se llama cláusulas espejo. Eso va a aumentar las limitaciones para los proveedores de la cadena del valor, pero también, yo creo eso, dar también una oportunidad para reformarla y quizás dar argumentos para revalorizar los precios. El Green Deal, por ejemplo, de la Comisión Europea es, por ejemplo, una consecuencia de la presión de la sociedad a través
de los diputados, por ejemplo, que se llama Verdes en la Unión Europea, en la Asamblea Europea. Y eso con la guerra en Ucrania no es ahora la prioridad, pero el asunto está alto, muy alto, en la agenda de los 27 miembros europeos. Otro signo de los tiempos, las autoridades se preocupan de la sostenibilidad de esta cadena, como se puede ver a través de este ejemplo sobre el costo total de una caja de banano que incluye costos ocultos. En este ejemplo, dos instituciones alemanas publicaron un estudio que estima la brecha entre el costo de producción y el costo sostenible de $6.7 por caja. O sea que si añadimos eso al costo no oculto, el mínimo que se debe comprar en la Unión Europea, eso es un ejemplo, es $14.5 por caja. La estimación es muy complicada, pero el enfoque es muy interesante. Recordemos que durante la última década se destruyó el 30% del valor. O sea que este tipo de estudio para mí es muy interesante. Al lado de la hard law existe la soft law, que se puede traducir, Thierry me ayuda, por ley suave, que regrupa problemas y preocupaciones sociales y societales. Y el sector bananero no es inmune a las demandas sociales. Sabemos todos que la atención se centra en reducción de plaguicidas, residuos de pesticidas, carbono y agua neutral, sin plástico, condiciones de trabajo, exposición de los trabajadores a las pesticidas, salarios dignos, distribución del valor, cuestiones de género y libertad sindical, por ejemplo. Y eso, los organismos de certificación como Race for Stallions, Fairtrade, Fair for Life, etc., se ocupan de estos temas y especialmente de pesticidas a través de la reducción muy drástica de los usos autorizados y Thierry va a desarrollar este tema. Y también del social con la demanda sobre el sueldo y los salarios decentes. Pero no son solos. Los supermercados europeos acompañan fuertemente el movimiento, como se puede ver en Europa en estos 2 o 3 últimos años. O sea que después de la observación y de las malas novelas, viene el tiempo de las propuestas. Paso la palabra a mi amigo Thierry Lescaut, a quien todo conoce bien. Entonces, hablamos de dos realidades con algunas excepciones. Estoy un poquito provocador. Antigua escuela americana, un problema, se necesita un producto, o al menos un cóctel de productos. En la nueva escuela francesa, donde trabajamos duro, un problema, varios cócteles, pero de agroecología, de soluciones distintas para fortalecer la biodiversidad que permite mejorar los equilibrios biológicos. Entonces, vamos ahora en detalle de lo que Denis nos explicó. Y empezamos, eso también Mauricio ayer había presentado también algo, pero yo quiero insistir sobre algunos puntos. Bueno, aquí
hay por ejemplo, fungicidas de contacto, que ustedes conocen aquí, sobre todo el mancozeb, pero hay toda una serie de ingredientes activos que son bastante conocidos, la mayoría moléculas muy viejas. Y hay la ley dura, que es el reglamento de la Unión Europea, pero hay la soft law, la ley suave, que embarca las certificaciones y también, es eso que hay que considerar, los supermercados, ellos cuatro y también la Unión Europea, por presión de la sociedad civil en Europa. Y ustedes vean que, por ejemplo, si tomamos el mancozeb, la límite máxima de residuos es igual a la límite de detección. Y ya sabemos que eso va a ser complicado, porque a pesar de las, ¿cómo se dice?, de la cobertura de los racimos, el producto pasa a la fruta. Y probablemente que este límite va a ser activo en 2023 o al máximo en 2024. Y la límite de residuos es de 2 ppm. Bueno, no voy a detallar todas las moléculas, pero es así que se va a... Y para los certificadores también ya hay fechas fijadas más duras que lo del reglamento de la Unión Europea. Y los supermercados quieren una reducción de lo que llamamos el IFT, es el indicador de frecuencia de los tratamientos, de las fumigaciones. Y para algunos, por ejemplo Lidl, hay moléculas que están ya en la lista negra. Hablamos ahora de los fungicidas sistémicos. Igual, una serie de los triazoles y otras moléculas bastante conocidos. Ahí hay el reglamento de eso, que es la límite de detección por la mayoría, y fechas para las certificaciones, y igual mismo atención al número de fumigación que se hacen en un año para la producción. Yo olvidé de decir que estas tablas están en permanente evolución. Hay que hacer con mucho cuidado. Hablamos ahora de los nematicidas e insecticidas, y conocen los ingredientes activos de estos productos. Son la mayoría en rojo, y ya están al límite de detección para una gran parte. Y los certificadores también tienen límite en fechas para la detección y el uso de estas moléculas. El doble cero quiere decir 0 nematicida, 0 insecticida. Y algunos van más adelante que está en la lista negra. Herbicida, igual. Bueno, los dos principales productos que ustedes conocen también están en reglamento y hasta el límite de detección para, por ejemplo, para el glifosato. Certificadores también tienen fecha límite, y aquí también es la reducción de la frecuencia de los tratamientos. Bueno, eso es para los productos, pero hay que saber, que ver un poquito cómo va la situación en plagas e enfermedades, iniciando por, claro,
uno que hace miedo a muchos de ustedes, que es el Marchités por la Fusarium raza 4 tropical. Bueno, la mapa bien conocida y sabe que en Colombia en 2019 y Perú hace poco, múltiples focos, pero por ahora no son en las grandes zonas de producción, a pesar que yo conozco Magdalena, que sí es importante. Y en Perú yo estuve hace poco y es bien complicado de controlar la difusión de eso. Además que Perú puede ser que la zona exportadora es pequeña, pero usted sabe, y como en Colombia y en el banano y las musáceas, digamos, todas las variedades son muy importantes para a nivel del mercado nacional. Y entonces para todos los países, claro que las medidas de bioseguridad tienen un impacto sobre el costo de producción. Otras, bueno, no vamos a cigatoca, nemátodos, picudos, malezas, mosca blanca, las enfermedades de post cosecha y de conservación. Todo eso se necesita el control. Sin olvidar enfermedades bien graves. Por ejemplo, que yo conozco en África, no conozco bien el Asia, pero ahí, por ejemplo, en Malawi, es un pequeño país al norte de Sudáfrica, a donde la principal musácea es Cavendish, y ya no hay Cavendish en el país por el Bunchy Top. Y está progresando en África, entonces con mucho cuidado con el material de importación, porque llevar eso en esta zona puede ser más complicado que la raza 4 tropical, porque también tiene el áfido, que es el vector, está presente en toda la zona del banano de América tropical. Bueno, eso implica una alta presión de productos fitosanitarios, sin hablar de los efectos sobre la biodiversidad, sobre la fertilidad de los suelos, como se ha hablado antes esta mañana, y de la exposición de los trabajadores y de los habitantes vecinos. Y también hay una generalización de las resistencias, sobre todo a los fungicidas sistémicos, lo que implica el uso de esas moléculas de contacto, como el mancozeb, bien conocido aquí. Y consecuencia, para mí, es mi opinión personal, consecuencia directa y bastante rápida de los compromisos de las recomendaciones del FRAC. Otra consecuencia, la extensión en la producción en zona más seca. Y se habló esta mañana también, pero que obliga, por supuesto, el riego, y para evitar estos problemas fitosanitarios, por parte, porque hay otros también en estas zonas. Pero cuidado con las externalidades, y sobre todo el uso del agua y la huella hídrica. Entonces, vamos en este panorama que no es tan positivo, digamos, hay que buscar soluciones. Y entonces nosotros tratamos con pequeño equipo a buscar alternativas a este panorama. El cambio de prácticas, estamos entonces para buscar a limitar hasta cero el uso de pesticidas. Y eso necesita un cambio de prácticas agrícolas. Y también a ver del lado del mejoramiento genético
Son los dos puntos que, combinados que pensemos que permitirán una mejor resiliencia a un sistema productivo que es muy frágil. Y las innovaciones técnicas procedentes de la agroecología, como el trampeo del picudo, el barbecho asociado a las plantas in vitro, los merístenos, el desoje, las plantas útiles, todo eso contribuye en varias zonas de producción de reducir fuertemente el uso de pesticidas y también para controlar las enfermedades y plagas. Pero también, sin embargo, no permiten luchar por sí sola contra, por ejemplo, la grave enfermedad de la raza cototropical. Entonces, es la combinación de estas técnicas y de las variedades resistentes o tolerantes que pueden tener una cierta alternativa para solucionar estos graves problemas fitosanitarios. El objetivo que nos pusimos y que la sociedad nos pide, sobre todo en Europa, es reducir fuertemente el uso de pesticidas en 10 años. Y dos armas para eso es la arma agroecológica y para nosotros y el arma de las variedades. Hicimos un estudio de tonelada por año de todo lo que se usa en pesticidas a nivel global. Por ejemplo, cigatoca negra, que es uno de los problemas. Las armas actuales es la reducción de fungicidas, el control integrado, prácticas de desoje, prácticas de retirada de corte de manos y la gestión de etapa de las cosechas, muy conocido. Y la futura armas que estamos trabajando es la diversificación de los sistemas con más biodiversidad y variedades resistentes o tolerantes. Por ejemplo, hay métodos ya más ágiles de usar para facilitar el sistema de preaviso. Ustedes conocen nuestra historia sobre este tema de preaviso y ahora con el apoyo de personal que saben muy bien manejar la parte de computador en el campo y las personas están en la sala si quieres más informaciones sobre este tema. Entonces, control de cigatoca. Hay la lucha razonada, es claro, muchas veces con sistémicos, fungicidas sistémicos y tratar cuando se necesita y a mirar, y Luc conoce muy bien todo eso porque trabaja mucho sobre este tema y para el preaviso, y eso reduce drásticamente el número de tratamientos por hectáreas y por año y una carga de ingrediente activo a la hectárea baja. Y al otro lado es la lucha sistemática con el uso de protectantes que necesita mucho más tratamiento al año y claro, es una carga de ingrediente activo bastante fuerte. Picudo, uno de los problemas, no en todas partes, pero que en varias partes es importante. Usted conoce muy bien el ciclo y el final, reducción de la producción. Entonces, la arma actual es
la interrupción del monocultivo. Yo sé que barbecho para unos de ustedes es una palabra mala, pero hay que pensarlo bien, porque durante un año sin producir, la ganancia de los años siguientes debe ser menor que la pérdida de un año sin producción. Lo comprobamos en varios sitios. Y trampas en parcelas establecidas con las feromonas bastante conocido. Pero también queremos desarrollar más armas. La introducción de la biodiversidad para diversificar los hábitats, introducción de plantas de cobertura, por ejemplo. Y claro, yo sé que hay muchos que trabajan en eso, en el control biológico, por ejemplo, pero hay muchos otros que son hongos, nematodos, entomopatógenos. Bueno, usted conoce también el ciclo y al final pérdida de rendimiento. Entonces, las armas, interrupción del monocultivo, barbecho también, siempre con meristemos, y drenes de contención, porque el nematodo circula con las aguas de lluvia y si tiene pendientes con las lluvias, pasan de un lote a otro muy fácilmente, sin hablar del sistema de riego. Y también introducción de plantas nematicidas o nematifugas, variedad resistente. Ya tenemos algunas orientaciones en la selección de variedades. Y, por supuesto, lo mismo, fortalecer la biodiversidad del suelo para favorecer la regulación de nematodos, fitofagos y otros organismos biológicos en el suelo. Plantas que nosotros llamamos de servicio. Cobertura es una parte del servicio, por eso que preferimos el término servicio. Y es el pilar de la transición agroecológica. Con esta hipótesis, la introducción de la biodiversidad seleccionada en un agrosistema permite restaurar su función ecosistémicos y mantener su productividad de forma sostenible y con un bajo nivel de insumos químicos. ¿Y cuáles son esos servicios ecosistémicos? Es el control de la competencia por los recursos mismos de las plantas, el reciclaje de nutrientes, por la parte de nutrición, y la creación de una estructura del suelo favorable a la instalación del sistema radicular. Y, por supuesto, cuando hay más biodiversidad, hay regulación entre ellos y que puede permitir, no es tan fácil, pero puede permitir un mejor control de las plagas. Bueno, un ejemplo, una planta de servicio. Eso puede controlar, dependiendo de la especie, las malezas, es decir, no tener o menos herbicidas. Claro que cuidado que hay tratar de evitar la competencia con el banano. Hay una fijación de reciclaje de nutrientes, que eso mejora aquí mejor para entender. Entonces, menos herbicida, aquí entonces para menos fertilizantes, control nematodo y picudo, menos nematicidas, y aquí la restauración de la actividad biológica, menos erosiones y menos abonos con la mejora de la estructura del suelo. Aumento, todo eso aumento
muere o desaparece, o se puede cortar también, y eso aumenta la materia orgánica del suelo. Y también protección del suelo con la erosión, eso también ayuda a limitar un poquito los fertilizantes que, como habíamos visto, el costo no va a bajar. Un ejemplo con una especie, eso depende, claro, de la situación de suelo, de clima y de varios otros elementos de la zona, y eso es con uno bastante conocido, Desmodium. Otro es con otras especies, Neonotonia, que nos dio en algunos sitios muy buenos resultados. Bueno, pero algunos de ustedes van a decir, bueno, sí, esto me parece muy bonito, estas imágenes y todo, pero queremos mostrarle algunas pruebas. En la reducción, eso fue lo que miramos en Guadalupe, Martinica. Claro, algunos para decir, estas islotas francesas son muy especial, tienen contexto especial, y eso no es el caso de ustedes, ¿de acuerdo? Pero trabajamos también en África y también estamos en la misma línea. Por la presión de la Unión Europea, porque todo el banano de África va a Europa. Y entonces, aquí ha sido verde, herbicidas, arriba fongicidas, y en rojo nematicida y insecticida. Ahora la otra arma, la arma varietal, con dos enfoques: los que están de tipo Cavendish y también la diversificación de variedades que no son de tipo Cavendish. Y hay limitaciones según la estrategia para el mercado europeo. La aceptación normativa y social de los organismos genéticamente modificados, edición de genoma, de mutagénesis, bueno. Y el cambio de paradigma sí es diferente del Cavendish. ¿Cómo hacer para que se reajuste con las normas del sector de exportación, el transporte, los cartones, la temperatura, la maduración en los puertos de destino o las ciudades de destino? Todo eso tiene sus características muy específicas y bien complicado de tratar de cambiar algunas cosas en esto. Y entonces nosotros queremos ir a la diversificación de variedades. Pienso que tiene un futuro, y estrategia de mejoramiento genética convencional, ya tenemos una parte de híbridos que nos parece interesante. Claro que hay que trabajar. Por ejemplo, tenemos variedades que fueron probadas en campo con la raza acuatotropical. Son híbridos, triploides, no tetraploides, AAA, y que están muy resistentes a raza acuatotropical, pero también resistentes a cigatoca negra, porque al inicio nuestro programa de mejoramiento genético fue
dirigida a la resistencia a la cigatoca. Pero después que llegó la ASA 4 en varios países, después de Asia del Este, nuestros genetistas, mejoradores, se enfocaron también sobre eso porque parece que hay genes de resistencia en la diversidad de las musáceas. Hay algunos ejemplos, no son Cavendish, tienen unos defectos en altura, en grosor del pseudotallo, todo eso hay que comprobar, son los primeros. Y solamente para decir que estamos probando este material, ya está en Colombia. Ya está en Colombia y está en varias otras partes y estamos en discusión en Perú. En Mayotte está ya casi listo. Es una islota Mayotte que está entre Madagascar y cerca de Mozambique, a donde llegó también la enfermedad. Y entonces llegó en esa islota pequeña del Océano Índico. Y eso también nos da preocupación. Y entonces el gobierno francés nos pidió de comprobar este material allá para ver si sirve para limitar los casos, porque esta isla tiene 70% de Cavendish para el mercado local. Y Venezuela, hay rumores, no más. Claro que estos materiales se están distribuyendo a través de la filial de CIRAD, conocido como Vitropic. También es una iniciativa de algunos colegas y sobre todo de Denis sobre esta plataforma que se llama World Musa Alliance, porque usted sabe que mejorar las musáceas sin semillas, por supuesto, es bien complicado. Y eso necesita alianza, porque solos nosotros no podemos ir más rápido que lo que estamos haciendo ahora. Es por eso que necesitamos alianza. Y entonces es un llamamiento, es para ayudarnos y nuestro equipo de mejoradores, y tenemos relaciones con otras personas de genómica y de patólogos para entender bien cómo ir más rápidamente en la creación de variedades resistentes, tanto a cigatoca negra como en raza 4 y, por qué no, en nemátodo y picudo y trips, no sé qué. Pero entonces, yo pienso que es importante que ayudarnos a desarrollar más esta vía que nos parece posible. No es de ciencia de otro mundo. Entonces, los cambios que se necesitan es una inversión de los países productores, y yo escuché varios charlas estos días diciendo, claro, que la mayoría son investigadores, pero se necesita que todo el sector banano invierte en investigación y desarrollo. Eso es muy importante. No solamente los productores o los gremios, pero también los estados y todos los que están en la cadena de valor del banano. Y la distribución de costos de beneficios entre todos los actores, desde el productor hasta el consumidor. Bueno, no es tan fácil. Es fácil de decirlo, hacerlo más complicado, como usted sabe. Sí, nos gusta esta publicidad.
mismo, pero precio distinto. Y aquí termino con Denis nuestra presentación. Gracias a su presentación, y yo quiero solo marcar una frase de un escritor conocido en Francia. En las grandes crisis el corazón se rompe o se corte. Muchas gracias. Solamente para presentarle que en agosto próximo organizamos con la Alianza Biodiversity SIAT un simposio sobre banano orgánico en agosto en la ciudad de Angers, a donde está el Congreso de la Horticultura Mundial, patrocinado por la ISHS. Gracias, Thierry, para este anuncio y que están invitados si quieren conocer esta bonita ciudad de Angers en Francia, pero más que todo para participar a este evento. Y gracias, Thierry y Denis, por su presentación, que otra vez ha mostrado cuáles son los desafíos grandes del cultivo en este momento. Y esto se ha hablado en muchas otras charlas, las de Jorge, las de Mauricio, y hay un dato adicional que se ha mucho comentado en esta presentación, es el asunto de cómo está el mercado europeo y esta posición de sobreproducción en este mercado. Y también lo interesante con lo que Thierry ha mostrado también es que, como lo decíamos al inicio de esta sesión, que sí hay problemas, pero también la ciencia es fuente de soluciones y es lo que está al corazón de lo que estamos hablando en estos días en Acrobat. Así que ahora tenemos bastante tiempo para hacer preguntas. Estamos bien con el tiempo, hemos recuperado bastante tiempo del atraso de esta mañana, así que sí, tenemos bastante tiempo para preguntas. Pienso que muchos de las cosas que se han hablado en esta conferencia son de muy grande importancia para todo el sector bananero y no dudo que ustedes van a tener preguntas o tal vez comentarios. Sí, yo en primer lugar quiero agradecer a Denis y a Thierry por esa excelente presentación que hicieron, pero más que todo mi reflexión va a que este trabajo que Thierry ha venido haciendo y el CIRAD ha venido haciendo no es un trabajo de ayer, es un trabajo de décadas, como él indicó. Y de hecho, estos resultados ya nos muestran a nosotros que sí se puede, así como decimos nosotros, sí se puede, cuando hay voluntad de reducir la parte química. Y entonces yo siento que estos trabajos nos dan a nosotros una gran lección. Y ya muchos productores están trabajando en estas técnicas. Particularmente, por ejemplo, nosotros en la ERT. Lo que Thierry dice, para un bananero convencional, hablar de barbechos es casi un pecado. Nosotros en la ERT venimos trabajando por más de 10 años en mini barbechos que llamamos. Períodos cortos en los cuales podemos hacer cambios sustanciales en los sistemas de producción y vemos incrementos en productividad y vemos reducciones en la parte de nemátodos y mejoramiento de la salud radical. Entonces yo siento de que hay técnicas que a veces no las conocemos muy bien, pero a la larga, como dice Thierry, nos pueden salir económicamente viables. Entonces yo siento de que hay una gran cantidad de técnicas que se están presentando acá y que creo que debemos de tenerlas en mente. Y mi mensaje es, porque esto
El CIRAD lo viene manifestando por décadas, pero no lo ponemos en la práctica. Y yo creo que ahí es donde está la reflexión para Corbat y para los científicos y para los productores, que debemos de tomar estos mensajes que están evidenciados también científicamente para ponerlos en práctica. Y ojalá que en los próximos Acorbat ya tengamos muchas más contribuciones. Y finalmente quiero decir que este Acorbat ha tenido un significado especial, porque han aparecido muchas cosas, hasta en el FRAC están hablando de productos biológicos, cuando antes era casi prohibido hablar de eso. Entonces yo creo que hay cosas muy fundamentales que se han dado acá, y yo quiero felicitar al CIRAD por ese gran trabajo. Y también, Terry, tengo una pregunta para ti y para el CIRAD, que es la siguiente. ¿Cuál es tu visión de que la industria bananera de Latinoamérica, que hemos sido bastante conservadores, vamos a dar los primeros pasos en este nuevo plan que tú estás promoviendo? Gracias. No es fácil la pregunta. ¿Cómo decir? Para mí, personalmente, y con una pequeña experiencia, hablando solamente del banano, no del plátano, o hay cambios en primer paso. Hoy hay un cambio de las prácticas para reducir la carga química, o el Cavendish va a desaparecer. Y a largo plazo, cambio de variedades con una diversidad de banano, de sabor, de color, que pueden abarcar los mercados del norte, que sea Estados Unidos o Europa, sobre todo Europa, pero hay que trabajar mucho en la publicidad. Algunos, bueno, la mayoría de nosotros, y tú también, sabes la diversidad que existe en banano, de cocción, de fruta. Yo pienso que hay un margen de investigación para ir a buscar soluciones. Y entonces yo pienso que es un tiempo, ya lo habíamos hablado desde algunos tiempos, tiempo de cambio. Estamos en crisis. Merci beaucoup Thierry, c'était très bon voir ces travaux. Acabo de decir muchas gracias por la excelente presentación. Soy Lieselot van der Wege, doctora con el famoso profesor Ronnie Svenne, que todos conocemos en el mundo bananero. Llevo 25 años ya trabajando con soluciones biológicas para el banano. Estoy muy feliz de ver esos trabajos desarrollados. Yo personalmente tengo mucha esperanza para el futuro, porque estamos viendo hoy en día que las fincas que encaminamos, mismo en Latinoamérica, en sistemas de monocultivo, que hoy en día nos producen 3.000 cajas por hectárea, tal cual como los convencionales. No solo eso, después de 7 años de seguimiento y de ir con prácticas agroecológicas, el control biológico de toda forma, microorganismos, macroorganismos, las plantas de servicio que venimos hablando, veamos que después de 7 años estamos en 3.000 cajas, pero va subiendo esa producción cada año. Es algo que sí es posible y que queríamos ver cómo en el mundo bananero podemos colaborar para promover esas tecnologías. Hoy en día el control biológico no está en su infancia ya. Hay compañías grandes que personalmente colaboro con Copper, que es el líder mundial en ese tipo de cosas, que tienen fermentadores tal cual 500.000 litros, 100.000 litros, que van produciendo productos de calidad y que hay las herramientas hoy en día para promover esa transición. Entonces mi pregunta es,
¿Cómo? Porque siento que para nuestra madre tierra, Pachamama, que deberíamos de cuidar mucho, ya es hora de actuar. ¿Cómo podemos armar un grupo o algo que pueda catalizar esa transformación que hoy en día es tan importante para nosotros, no solo, sino que para nuestros hijos y nietos y todos los que van a seguir detrás de nosotros para vivir en ese lindo planeta que hoy en día habitamos? Thierry, ¿qué piensa usted de cómo promover y cómo catalizar y de cómo podemos armar ese tipo de iniciativas? Pienso que gracias por su comentario y eso avanza y esperamos que vamos a ir más rápido porque el tiempo corre y la situación se desaprecia mucho. Y Ronnie Suenen, iniciamos nuestra carrera junto, él en Nigeria y yo en Camerún. Es otra vida. Sí, para nosotros, CIRAD, somos un pequeño equipo trabajando sobre esta planta. Y algunos de ustedes conocen que nos gustan las colaboraciones. Yo hablo bajo el control de mi amigo Luc. Estamos abiertos, solamente contactos, reuniones sobre temas de interés y podemos armar. Claro que hay un punto siempre complicado, es buscar financiación, porque la investigación cuesta. Pero seguro que si tenemos los mismos objetivos, como usted dice, que trataré de presentar, las colaboraciones se necesitan. Eso es seguro. Entonces, estamos totalmente abiertos a discusiones. Denise, yo tenía una pregunta para ti. Tú has hablado de la sobrealimentación del mercado europeo y bien se sabe que probablemente el mercado norteamericano hay poca posibilidad de aumento de este mercado. Entonces, en estas condiciones, ¿cuáles son las posibilidades para mejorar la distribución del banano? ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, ¿hay que disminuir la producción o hay espacio para otros mercados para este banano para que no seamos en una situación de crisis económica en Europa? Danos tu punto de vista. Sí, gracias, Luc. Al final, el mercado europeo es muy sencillo. Es un mercado de oferta, no de demanda. Por ejemplo, ahora el precio en estas semanas y desde el principio del año es más o menos a 14 euros por caja. Es un precio que no vemos desde 5, 6 o 7 años. ¿Por qué? Porque no hay flete, porque no hay buque, porque no se puede exportar. La potencialidad de la oferta que está aquí, no aquí en Miami, pero en la área. O sea que no veo nada más que colaborar, pero no es un mercado donde se puede colaborar entre los orígenes, discutir, aportar pruebas que el mercado es muy difícil para los productores. Quizás quizás investir en reducción de químicas para dar más valor a este producto y negociar más con los supermercados.
al final compartir los costos y los beneficios. Pero eso no se hace a esta tribuna, no se hace en comunicaciones de prensa, se hace con cifras, se hace con pruebas. O sea que el mercado debe cambiar de mente. Pienso que las comunicaciones de prensa voy a estar muy directo. Somos en una misma familia, ¿no? Eso sirve a nada. Eso sirve a nada. Porque tú, si eres un comprador de un supermercado, tú haces lo mismo. Porque si no quieres el precio, hay el segundo, y si no el segundo quiere el precio bajo, hay un tercero. O sea que es tu pregunta no hay respuesta. Hay una concientización global, pero eso es muy difícil. O hay una construcción de un argumento con pruebas. Y eso se puede hacer, eso se puede animar una discusión entre supermercados y la cadena de producción. Pero no tengo solución. No, solo para ir un poco más lejos, estaba hablando tal vez de posibilidad de creación, de emergencia, ¿sí? No es emergencia, de nuevos mercados, que sean mercados más regionales, que también pudiera ser otras fuentes de distribución, porque, por ejemplo, se ve esto en África, hay nuevos mercados que emergen y bien, entonces, ¿cuál es tu visión de esto? Si esto es también una herramienta para tal vez estabilizar un poco más este mercado internacional. Sí, por África, por ejemplo, podemos pensar que en un horizonte de quizás 10 años, lo que se comercializa en África puede ser mucho más importante para Costa de Marfil, para Camerún, para Ghana, que lo que se exporta, por ejemplo. O sea que eso es una alternativa muy interesante. Pero al final, si ponemos 200 millones de cajas cada año más, no se puede hacer eso. Se puede hacer eso, pero si Guatemala, pienso que tiene una competitividad enorme al frente de Ecuador, Guatemala va a producir más para tomar más cuota de mercado. Es un mercado abierto. O sea que eso es hay dos tipos de mercados. Hay un mercado americano, USA y Canadá, que no consume más un kilo más año después año. Eso es un mercado, no hablo eso en un mercado. Y hay otros mercados y el ejemplo, el más duro, es el mercado europeo, donde se puede hacer lo que quiere. Y no sabemos dónde hay el mínimo precio cuando los orígenes dicen no exporta. Buenas tardes, Denise. Felicitaciones, igual Terry, me sumo a las planteadas por Luis, de una excelente presentación. Y me gustaría saber cómo podemos enfocar desde el área dólar a Europa, tomando en cuenta que es necesario llevar siempre cifras y pruebas
que es lo que quiere siempre la Unión Europea, y no discursos. Que adicionalmente sí me preocupa que el World Banana Forum no haya continuado apoyando el estudio que estaban ustedes realizando de la cadena del valor. Y sí es importante saberlo el porqué. El hecho de que hay un estudio realizado por un supermercado en Europa donde los consumidores están conscientes de que quieren fruta de buena calidad con todas las normativas incumpliendo por parte de los productores en la línea social y ambiental, pero no están dispuestos a pagar un centavo más por el kilo del banano. ¿Cómo podremos cambiar esa directriz si los supermercados discount, su salida es vender más barato y que sea el banano el imán que atraiga para que compren otros productos? ¿Cómo podemos lograr esa concientización en el consumidor europeo, que al final del día también tiene el hecho de que las Banana Republic quieren siempre observar que estén cumpliendo las partes sociales y ambientales? Sí, gracias. Una vez más, hay que producir cifras, hay que producir pruebas. Y intentamos durante 1 año y medio de hacer eso con cadenas de producción en América Latina, en África y en todo el mundo. Y parece que la crisis no es tan importante porque fue un fracaso. O sea que no tengo respuesta a tu pregunta. Tu pregunta puede haber una respuesta cuando el nivel de ruptura se acerca. Se acerca a 11 euros, se acerca a 10 euros, se acerca a 9 euros. No sé. Y la segunda parte es concientizar los supermercados sobre las condiciones de trabajo, las prácticas agroecológicas o no, que en las orígenes. Porque al final un supermercado, ¿qué quiere? Que no quiere haber su nombre en el newspaper, en el Twitter, etcétera, etcétera. O sea que tiene miedo de las condiciones malas, de residuos de pesticidas, etcétera, etcétera. O sea que construir un trayecto ahora hacemos eso con 2 supermercados europeos y construimos un trayecto de mejora social y agronómicas. Y nuestro papel no es decir todo es posible. Es decir, hay cosas que son muy importantes y hay cosas que no son muy importantes. O sea que no demanda a la producción de hacer un banano, no sé, con 3 cabezas. Sí. O sea que eso es una revolución también con agroecología, construir entre los dos estados de la cadena un futuro. Porque si no se hace eso, nos vamos a ver el precio como solamente el arbitraje y solo el arbitraje de este mercado. Ok, última pregunta porque... Ok, adelante. Muchas gracias por la exposición. Quería hacerles una pregunta ya en el ámbito industrial. Yo sé que la experiencia y las tendencias del mercado que mostraste iban dirigidas a banano y fresco, ¿sí? Pero en cuanto a consumo de snacks de plátano y de banano, ¿sí? Digamos las tendencias de consumo cómo han estado. No sé si ustedes tengan algunos datos y algunas proyecciones como tal de
de snacks. En plátano en Europa las últimas cifras son 150.000 toneladas más o menos fresco para el plátano en Europa. O sea que tenemos esto con una tendencia muy interesante, pero tenemos 100.000 toneladas y millones de toneladas. O sea que no procesado, no. No tenemos bien los datos sobre eso. Vemos que sin cifras, primero que es un mercado muy pequeño, claro que globalmente eso sí son toneladas, pero y que hay una tendencia a la alza, pero muy ligera. Usted sabe que todavía hay la papa y hay otros productos que compiten bastante. No estamos al nivel de Estados Unidos, estamos más abajo, pero la tendencia es, pero no tenemos estudios específicos sobre este tema. Muchas gracias, Thierry y Denise.